Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Pertenecemos al curso de Psicología Política, precisamente al grupo 238. Y pues hoy vamos a hablar sobre cómo los procesos de socialización política construyen lo que es la subjetividad política y cómo esto puede influir en la producción y reproducción de escenarios de violencia. Primero, pues contextualicemos qué es la socialización política. Bien, esto es el proceso mediante el cual aprendemos ideas, aprendemos valores, aprendemos normas y creencias políticas, pues desde que somos niños. Ocurre en espacios pues como la familia, la escuela, los medios de comunicación, los grupos sociales y pues lo que es el contexto sociocultural y nuestros contextos más cercanos en general. Por otro lado, la subjetividad política es la forma en la que cada persona pues se siente, se piensa y se posiciona frente hacia lo político. No es solo lo que pensamos de los partidos, ¿sí? Sino que también es cómo nos relacionamos con el poder, la autoridad y pues la sociedad. Estos dos conceptos están conectados. La socialización política pues moldea nuestra subjetividad política y dependiendo de cómo nos socialicen, podemos desarrollar pues una identidad crítica, una identidad sumisa, una identidad indiferente o incluso violenta frente a la política. Le doy el paso a la compañera Judy para que nos comparta al respecto los aportes que tiene. Hola, buenas noches. Bueno, respecto a la pregunta, la socialización política ocurre desde la infancia. Uno de los primeros agentes es la familia, que nos transmite como diferentes ideas relacionadas con el respeto, la autoridad, la obediencia, la justicia y la política. Luego viene la escuela, que refuerza ciertos valores como el patriotismo, la democracia o el cumplimiento de reglas. También están los medios de comunicación, como lo expuso el compañero Julián, que estos nos exponen constantemente a discursos políticos, noticias y narrativas que influyen en nuestras emociones, actitudes y creencias. Y hoy en día pues también pues existe el fácil acceso a la tecnología y por ende pues también están como las redes sociales, que juegan un papel muy importante también aquí, que nos dan como información, amplían discursos, fomentan la polarización y muchas veces normalizan el odio. Todos estos agentes construyen nuestra subjetividad política, nuestra forma de ver el mundo político, pero cada quien tiene la decisión, pues, de hacer parte o ser excluido, o también de participar, quedarnos al margen de las situaciones políticas. La socialización política no solo transmite cultura política, pues, sino también moldea como nuestra identidad política. Ese sería como mi aporte. De acuerdo. Muchas gracias, compañera Judy. Nuris, por favor, prosigues. Bueno, cordial saludo para todos. Bueno, subjetividad política y su relación con la violencia simbólica. De acuerdo con González Rey 2002, la subjetividad es una realidad del ser humano que, aunque es psicológica, se construye socialmente a partir de las experiencias compartidas, las relaciones y los contextos culturales e históricos. Desde esta perspectiva, la subjetividad política surge justamente de esas interacciones donde las personas otorgan sentido a su realidad y a su papel dentro de lo político. Por otra parte, el autor Retamoso 2009 complementa esta idea al señalar que la subjetividad articula significados que integran lo simbólico y lo afectivo. Es decir, no solo lo que pensamos racionalmente nosotros como seres humanos, sino también lo que sentimos y vivimos. Ahora bien, desde la psicología entendemos que esta subjetividad política no es algo fijo, cambia con nuestras experiencias y con las relaciones de poder que nos atraviesan hoy en día. Y es donde aparece la violencia simbólica, cuando los discursos o las normas sociales imponen formas de pensar, de actuar sin que lo notemos. Por ejemplo, cuando se normaliza que solo ciertos grupos tengan voz o poder de decisión, o cuando los discursos autoritarios nos llevan a rechazar a quienes piensan de una manera distinta a la nuestra, pues esta violencia, aunque no siempre es visible, pues moldea nuestra manera de entender lo político.
Por eso es importante y fundamental construir una conciencia crítica y pues una participación más libre, empática y democrática, pues en beneficio de todos. Listo, compañera Nuris, muchas gracias. Bueno, yo aporto algo ahí muy pequeño y creo que ahí es cuando ya empezamos a hablar de lo que es la polarización política, ¿no? Le doy entonces el paso a la compañera Magda para que nos comparta sus aportes. Bueno, muy buenas noches, compañeros. Exactamente. Vamos a hablar entonces en este espacio, en este momento, sobre la reproducción de violencia política en la sociedad. Cuando los procesos de socialización política se construyen desde discursos autoritarios, excluyentes o basados en el miedo, estos terminan moldeando las subjetividades que van llevan a las personas a la intolerancia, a la violencia, y se forma como algo normal o incluso hasta correcto dentro del ambiente político. Esto no se queda solo en ideas individuales, esto se refleja en la forma en que hablamos, en cómo tratamos a los demás, en las decisiones colectivas que apoyamos e incluso en las políticas públicas que llegamos a justificar en muchos de los casos. Desde la psicología política sabemos que las emociones pueden ser utilizadas como herramientas de manipulación, ¿no? El miedo, la ira, la desconfianza, estas emociones pueden ser movilizaciones, pueden ser productos de movilizaciones hacia la población en aceptar prácticas de control, censura o agresión hacia quienes son percibidos diferentes o enemigos. Por eso es tan importante, compañeros, cuestionar qué discursos que muchas veces estamos recibiendo y saber de qué tipo de subjetividades estamos formando, ¿no? Para ilustrarlo podemos nombrar un ejemplo. Imaginemos a un país donde los medios y ciertos líderes políticos por lo menos repiten constantemente que los inmigrantes son una amenaza. Lo vivimos en algún tiempo con el inmigrante venezolano, que era una amenaza, que nos iban a quitar el trabajo, que la economía se iba a poner difícil, que si no teníamos nosotros como ellos sí pueden. Bueno, estos mensajes empiezan a ser sonados y no sin decirlo, las redes sociales son factores importantes en todo esto, ¿no? Entonces empiezan estos mensajes a sonar en redes sociales, en la familia, en la escuela, donde vayamos, y sin darnos cuenta se van volviendo un sentido común. Y ya muchas veces, muy naturalmente, la población lo decimos, ¿tienes trabajo? No, es que, bueno, el venezolano, el inmigrante, y empezamos nosotros a hacer, a normalizar estas formas de una u otra forma de insulto, ¿sí? A los inmigrantes, a las personas, a las personas negrales, y bueno, a oportunidades que realmente llevan a apoyar y que restringen sus derechos, ¿no? Aquí vemos cómo una socialización, en este ejemplo, política, se basa en el miedo y creó subjetividades intolerantes y legitimó la violencia simbólica y política hacia un grupo. Por eso, compañeros, promover procesos de socialización política que formen pensamientos críticos, empatía y respeto por la diversidad no es un ideal romántico, la verdad es una necesidad que tenemos como sociedad. Si aspiramos a construir subjetividades más democráticas, solidarias y no tan violentas, podremos llevar a empezar y a iniciar por revisar qué discursos estamos reproduciendo, porque muchas veces lo hacemos ya porque están en nuestra subjetividad, ¿no? Y qué tipo de sociedad también estamos creando. Muchas gracias. Y bueno, Magda, hago un pequeño énfasis. Creo que lo estamos viviendo ahorita, compañeros, la polarización y la normalización, que estamos viviendo una reproducción de violencia, de odio total, las redes sociales incendiadas por la manera de pensar del otro, que, o sea, no podemos estar de acuerdo en todos y tenemos que destacar que es tan bueno, que es tan malo, que no es viable y que es viable. Y creo que Colombia está en esta situación de
una polarización terrible con el tema de la reproducción de la violencia política y se metió, o sea, ya se está metiendo y se está quedando y está llegando a niños, adolescentes, donde usted va a escuchar la polarización de la violencia ya como algo normal y es que Julano lo dijo y es que si lo dijo por los medios, o sea, esto está, que lo estamos viviendo ahorita, lo que estamos aquí analizando en este conversatorio. Listo, compañeras, muy importante lo que acaban de decir. Sí, y creo que las redes sociales han sido como digamos, un impulsor para esta polarización y pues para esta violencia política. Entonces, pues Digital. continuemos con la compañera Nubia para que nos dé sus aportes. Muy buenas noches, compañeros. Muy interesantes los aportes de todos. Yo voy a terminar a hacer como un cierre y una reflexión final. Bueno, en resumen, la socialización política es un proceso fundamental que moldea nuestras creencias, actitudes y emociones políticas. Esta construcción de la subjetividad puede ser positiva cuando fomenta pensamiento crítico, el respeto y la participación, o negativa cuando reproduce discursos de odio o exclusión. Como futuros psicólogos, es la clave reflexionar sobre cómo intervenir desde la educación, los medios y las políticas públicas para construir subjetividades más democráticas y menos violentas. Ese es mi aporte y muy interesante el de ustedes. Muchas gracias por ver este conversatorio. Esperamos que haya sido útil para pensar críticamente cómo nos formamos políticamente y qué tipo de sociedad estamos ayudando a construir. Gracias.